Muy bien, gloria al Señor. Buenos días a todos y todas. Pues vamos a continuar este domingo. Os anuncié el domingo pasado que íbamos a tener unas semanas por delante, pues profundizando un poco en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Algunos se asustó de toda la información que di. Tranquilos, tranquilos, que tenemos tiempo para aprender. ¿Os acordáis con qué frase comenzamos? La frase del famosa frase de un rabino judío. Luis, ¿te acuerdas de la frase? No, se ha olvidado, Luis, ya. ¿Qué es más importante? ¿Estudiar la Biblia u obedecerla? Dijo el rabino. ¿Qué es más importante? ¿Estudiar la Biblia o obedecerla? Algunos dirían, pues obedecerla, ¿verdad? Pues no. El rabino dijo, es más importante estudiarla, porque si no la conoces, ¿qué vas a obedecer? Si no conoces lo que Dios piensa y lo que Dios manda y lo que Dios espera de ti, ¿qué vas a obedecer? Así que lo más importante, y estoy de acuerdo con este rabino, lo más importante es conocer la Escritura para poder después obedecerla. ¿Cómo voy a creer yo una promesa de Dios si no sé ni que existe esa promesa? ¿No es cierto? Como decía Pablo, ¿cómo creerán si no se les predica? ¿Cómo alguien va a decidir por Cristo si no sabe que Cristo existe? Así que es muy importante el conocimiento de la palabra. Así que en estos domingos que vienen por delante vamos a profundizar en un evangelio, el Evangelio de Marcos, y voy a hacer un repasito súper rápido para ponernos un poco en contexto. Hablamos de que Marcos no fue ninguno de los 12 apóstoles, ¿vale? No fue ninguno de los 12. Marcos era sobrino de Bernabé. Bernabé fue el que trajo al apóstol Pablo, creo que a Antioquía, lo presentó a la iglesia y comenzaron algunos viajes misioneros con él, ¿no? Sabemos más de Marcos, pues porque Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en un primer viaje misionero, en el segundo no se atrevió, pensó que era muy peligroso, se volvió. Y después, con el tiempo, acabó sirviendo también a Pablo y muy, muy cerca del apóstol Pedro, famosísimo apóstol Pedro. Este sí que era uno de los apóstoles. Por eso se dice que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, porque Pedro no escribió ningún Evangelio, pero todo lo que se narra en Marcos es porque Marcos lo escuchó, lo vio y fue, pues cogió toda esa información del apóstol Pedro, del que estaba muy cerquita siempre. Así que, acuérdate, Marcos no fue ninguno de los 12. Hoy vais a averiguar, bueno, hoy no, más adelante vamos a averiguar quiénes fueron los 12 apóstoles, por si no lo sabéis. Entonces, en este contexto, el domingo pasado empezamos a comentar el Evangelio, hablamos de Juan el Bautista, cómo Jesús empezó su ministerio, cómo llamó a Pedro y a Andrés, ¿verdad?, a que le acompañasen con él, y un poco cómo arrancó el ministerio de Jesús. Siempre tenemos que recordar que los evangelios no son una historia contada como una historia, como alguien te contaría una historia de la historia de Napoleón o la historia de Franco o la historia de quien sea. Esto no es una historia contada cronológicamente. El Evangelio de Marcos son flashes, como un flash. Tú imagínate una película en la que te van dando imágenes, en la que te van dando escenas, que quizás nada tiene que ver una con la otra, ¿de acuerdo? De repente te está mostrando un paralítico de no sé qué y luego se pasa al mar de Galilea y pam, 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 pam. Y tú tienes que intentar seguir las imágenes. ¿Por qué? Porque casi todas las enseñanzas de Jesús están metidas en alguna historia. Es la historia, y en esa historia, pequeña historia, está el mensaje, está la enseñanza, está la promesa, está lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hace así? Porque es más fácil que te acuerdes de una historia a que te acuerdes de una doctrina. ¿Entiendes? Si yo te cuento de una historia, de lo que sea, y luego te cuento una moraleja de esa historia que te digo, mira, pues esta historia quiere decir esto, te vas a acordar de la historia, del niño de que no sé qué, te vas a acordar de lo que sea. Por eso en la Biblia hay muchas historias. Casi todo está en la historia metido. Y entonces te cuenta la historia
Y de ahí, aprovechando esa circunstancia, te da un mensaje, te da una promesa, te da un mandamiento, te da una exhortación. Entonces, nosotros los cristianos lo que tenemos es la palabra de Dios, son los evangelios, que es donde Jesús expresó todo el mensaje que tenía que darnos. Por eso hay que ir cogiendo. Pero te vuelvo a repetir, cuando tú leas un evangelio no pienses que estás leyendo una historia literal. No te está contando, el lunes fui aquí, el martes fui allá, no va así. Por eso a veces va y viene en el tiempo. Jesús estuvo 3 años de ministerio, ¿verdad? 3 años. En 3 años pasaron muchas cosas. Y los evangelios te van a ir de aquí para allá, ¿me entiendes? De repente te está contando una historia que dices tú, ¿esto qué pasó después? No, quizás pasó antes de lo anterior. Pero no tiene, en los evangelios la idea no es que tú tengas algo cronológico, sino que tengas y sepas los mensajes más importantes que Jesús enseñó, ¿de acuerdo? Así que con esto en la cabeza, para que lo tengas ahí en tu cabecita, es como tienes que leer los evangelios. Y hoy vamos con la ayuda del Señor, vamos a ver unos cuantos flashes más, del capítulo 2 en concreto. El Evangelio de Marcos, también dijimos, es el primer evangelio que se escribió, es el más antiguo, ¿de acuerdo? Todos los demás, Lucas, Mateo, Juan, se escribieron bastante después. Así que tenemos, en este evangelio tenemos lo primero, el pan del horno, ¿no? Lo recién salido. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver qué pasó ahí y qué nos enseña en este capítulo 2 de Marcos. Tenemos la gran fortuna de que los traductores de la Biblia, los que tradujeron esta versión, que está traducida del griego, se preocuparon de poner un título a cada parte. Antes no había ningún título, todo era de tirón. ¿Entiendes? Entonces, el Antiguo Testamento también, todo de tirón. Entonces, claro, tú cuando lees todo de tirón, imagínate, ¿verdad? Hay muchas cosas. Entonces los traductores, con buen criterio, dijeron, vamos a titular a cada escena, le vamos a poner un título, porque una escena que no tiene nada que ver con la otra. Aunque tú lo leas de corrido, pero no tiene nada que ver, está cambiando de escenarios. Entonces, con buen criterio, hicieron esto, y esto nos ayuda un montón a nosotros, claro. Porque si yo te digo a ti que busques un pasaje, claro, rápidamente te vas a acordar, porque está titulado. Así que esto es una cosa que también importante que sepáis. En los originales no estaba así, se escribía todo de seguido. Y esta versión que nosotros tenemos se escribió originalmente en el griego. Así que toda versión que tú leas de la Biblia siempre tienen que ir al griego. Del griego al español, del griego al ruso, del griego al francés, siempre del griego, de los originales. Vale, vamos entonces en esta mañana a ver un poco qué es lo que pasó aquí. La primera escena que se nos muestra dice que Jesús siempre, cuando leas los títulos, normalmente después de cada título te va a dar alguna referencia para que tú sepas de qué va la cosa, dónde está pasando la cosa, ¿no? Entonces aquí dice, Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Vale. Capernaum. ¿Dónde está Capernaum? Capernaum es una pequeña ciudad que estaba arriba en el norte, en Galilea, cerca de Nazaret, cerca del lago donde pescaban. Y entonces se ve que Jesús aquí, para que te hagas una idea, de repente te mete el foco en esa ciudad y te dice, Jesús, hay un momento en que entró muchas veces, pero una de las que fue, te la está contando. Y entonces dice que pasan algunos días y vuelve a la ciudad y entra en casa. ¿En casa de quién? Jesús no era de Capernaum. ¿Jesús de dónde era? Originalmente. Nazaret. Jesús tenía su familia en Nazaret. Los padres, los hermanos, las hermanas de Jesús vivían en Nazaret, que estaba muy cerca de Capernaum. Pero cuando dice que entra en casa, no está entrando en su casa. Uno pensaba que fue a su casa a ver a su madre. No está entrando en su casa, porque esa no era su ciudad. ¿En casa de quién? No lo sabemos. De un conocido, de a uno que se había convertido y le había prestado la casa para que entrase, no sabemos. No sabemos en casa de quién, pero en esta casa sucede algo extraordinario.
dice que entra en la casa y entonces aquí hay que explicar un poco. ¿Cómo eran las casas en tiempos de Jesús? Las casas en tiempos de Jesús no tenían tejado, ¿vale? Esto no. No había tejados, eran planas, eran normalmente cuadrados con un tejado, una terraza, pero plana. Y a esa terraza subían los judíos ahí a descansar, a tomar el sol, a comer, lo que sea. Lo aprovechaban también como parte de la casa. Casas muy humildes, por supuesto, con 2 huequitos para las habitaciones. Y las más ricas, las casas más ricas eran 2 huecos y un patio. Pero las normales, un cuadrado, como podía ser esto, y todo planito. Entonces dice que está allí, entra en la casa y se pone a predicar, a compartir, empieza a hablar. La gente entra en la casa, todos los que pueden, pero tampoco entraron muchos. Tampoco te imagines ahí 100 personas. ¿Qué habría? 30. Todos querían escuchar, pero no todos podían entrar. Esa era la cosa, ¿no? Entonces, todos allá intentando, pero claro, ya no daba más. Y en un momento dado, resulta que está allí Jesús, imagínatelo, sentado, hablando, compartiendo, y de repente empieza a caer del techo escayola. Empieza a caer un poco de escayola, empieza a caer un poco de paja, empieza a caer un poco de barro, unas vigas. ¿Te imaginas? Qué cosa, ¿eh? Y claro, ¿qué pasa aquí? ¿Que hay una gotera o qué hay aquí? Pues lo que estaba pasando es que unas personas tenían un amigo que era paralítico en una camilla de estas rudimentaria y habían ido con el amigo, ¿verdad?, a la casa para que Jesús, ¿qué?, lo sane, ¿verdad?, para que lo sane. Pero llegan a la casa y, ostras, no se puede entrar. Aquí no se puede entrar. Esto está lleno. Y encima traemos a un tipo en una camilla. ¿Y cómo metemos a este hombre aquí? Bah, se le ocurre, ¿no?, por el tejado. Lo metemos por el tejado. Entonces suben a la casa que tenía su tejado que era plano, y empiezan a hacer un agujero allí. Yo no sé con qué, si llevaban una piqueta, una pala, yo no sé, y empiezan a dar ahí castañazos al tejado de la casa de este hombre. Y claro, los que estaban debajo, lo que pasa es que les empieza a caer escombro, eso es lo que pasa. Y venga escombro, y pum, pam, y un trozo de, ¿no?, un trozo de yeso, yo qué sé, hasta que hacen un boquete, hacen un agujero. ¿Y qué hacen los tipos estos? Cuelgan al paralítico por el agujero. O sea, esto, claro, tú lo lees en la Biblia y a ti te parece todo normal, ¿a que sí? Esto es normal, cada día hace un agujero en la casa. ¿Te imaginas en un culto, en una iglesia, aquí, que de repente nos apareciese aquí un tío, el vecino de arriba, como no puedo entrar, saco aquí, vengo al culto por aquí, hago un agujero aquí en el yeso y me bajo aquí? ¿Y qué pensaríamos todos? Estos están chalados. Esto se les ha ido la cabeza totalmente. Pues esa era la escena. Y ahí entre escombro, a Jesús también seguramente le cayó algo en la cabeza. Y fíjate lo que dice. Como no podían entrar, pues hicieron un agujero. Pero aquí lo interesante es, quiero que leas el versículo 5. Y al ver Jesús la fe de ellos. Qué bonito, ¿eh? Es asombroso. A Jesús le daba igual el escombro, le daba igual el agujero. Pensaría, joder, pues el dueño de la casa lo veas tú, ¿no? Menuda avería que le estamos haciendo aquí. Pero bueno, de repente ve la camilla y yo no sé cómo bajó el paralítico, me imagino que lo ataron con algunas cuerdas. Y bajaba, el tío no se podía mover y lo bajaron ahí a peso, pero todo a pulso, ¿eh? Ya los de abajo lo cogerían y no sé, yo no sé exactamente. Pero aquí, fíjate, por favor, al ver Jesús la fe de ellos. Vio fe, ¿eh? Es que esto es un acto de fe. Esto es un acto de fe. Llevar a un tipo, a un amigo tuyo, a que vea a Jesús, no entrar y hacer un agujero en un techo, esto es fe. Porque si no hubiera habido fe, se hubieran dado la vuelta, ¿o no?
O sea, yo voy, no se puede entrar. No vamos. Ya veremos a Jesús por ahí en la calle, no, tú tranquilo, hombre. Pero estaban decididos a que su amigo iba a caminar. Esto era... Yo no sé si habéis visto fe parecida a esta, ¿eh? ¿Sabéis que dicen que Jesús solamente se asombró de dos cosas durante su ministerio? Solo de dos. De la poca fe y de la mucha fe. Solo de eso. Que diga la Biblia que se asombró. De la poca fe de algunos, qué poca fe, asombró de la poca fe. Y luego de la mucha fe de otros. Y aquí dice, al ver Jesús, la fe. Yo creo que se le alegró el corazón al Señor, ¿no? Cuando vio semejante decisión. Esto es importante, ¿no? Para nosotros como lección. ¿Cómo es tu fe? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a llegar por tu fe? ¿Qué estás dispuesto a hacer por fe? Una buena pregunta, ¿no? ¿O no? Cuando ve la fe de ellos, le habla al paralítico. Esto también es importante, ¿eh? No le habla a ellos, le habla al paralítico ahora. Dices, bueno, da igual, no da igual. Porque esto significa que aquí hay una lección espiritual muy fuerte, es que Dios a veces obra en otros por tu fe. ¿Entiendes esto? No por la fe de Él, es por la tuya. ¿Lo entiendes? Dice, al ver la fe de ellos, sí, pero el milagro no era para ellos. El milagro era para el otro. ¿O qué? ¿O no? Aquí, ¿de qué está hablando? De lo importante que es la intercesión. Cuando tú oras a favor de otros, eso es muy importante. Aunque no crea el otro. Aunque no crea. ¿Cuántas veces oramos en la iglesia por problemas de gente? Muchos problemas. No tiene trabajo, está enfermo, no sé qué. Miles de cosas. Y Dios de repente responde, pero no a nosotros. Es a ellos. No, a mí no me da el trabajo, se lo da a Él. A mí no me sana, le sana al otro. Así que no dejes nunca de orar por los demás. Porque esto es algo que Dios bendice. Al ver la fe de ellos, Dios ve tu fe. Dios ve nuestra fe. Cuando oramos en la iglesia, Dios ve nuestra fe. Y mueve su mano a favor de terceros. Y ahora, fíjate, se dirige al paralítico. ¿Y qué le dice? Suéltate y camina. No, le dice, tus pecados te son perdonados. Cosa más rara, ¿no? Yo estoy paralítico, los pecados... no sé yo es que no sé si tengo pecados siquiera. Tus pecados te son perdonados. Siempre decimos que Jesús siempre, acuérdate, siempre es intencional. Jesús no hace nada porque sí. Jesús siempre es intencional, lo hace aposta. Si le hace cabrear a un fariseo, lo hace aposta. Si le hace... siempre es aposta. Les provocaba mucho, pero lo hacía todo aposta. Entonces aquí también lo hace aposta. ¿Por qué les dice, tus pecados te son perdonados? Porque allí en la casa había algunos fariseos, algunos escribas, que estaban todo el rato cuestionando a Jesús. Estaban cuestionando, ¿no? Que tú no eres el Hijo de Dios, siempre cuestionándole. Y entonces cuando da esta frase, ¿qué pasa aquí? Estaban allí algunos sentados, de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, y dice, blasfemia ha dicho. ¿Quién puede perdonar pecados? Si no solo Dios. Buena pregunta, ¿eh? Es que tenían razón. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Y entonces ellos dicen, si tú perdonas pecados, ¿te estás haciendo igual a Dios? Esa era la cuestión. Por eso dice, eres un blasfemo. Eres un blasfemo, Jesús. Tú no puedes perdonar pecados. Y dice Jesús, sí, yo puedo perdonar pecados, porque yo soy Dios. ¿Entiendes el choque que hay ahí? Y sigue Jesús diciéndoles, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Qué es más fácil de decir? Para que sepáis, dice,
que Jesús, que yo, el Hijo de Dios, tiene poder para perdonar pecados y para sanar, le dice al hombre, levántate y camina. Aquí hay algo, una cuestión acerca de Jesús que es bastante profunda, que no sé si lo entendemos en su totalidad, pero lo que viene a decir Jesús aquí es que el mismo poder que sana que perdona los pecados es el mismo poder que levanta a los muertos, que es el mismo poder que sana a este paralítico, que es el mismo poder que resucita a la niña de Jairo, ese mismo poder. Es decir, el poder de Dios es único, es uno solo, y ese poder abarca cualquier área de la vida. O sea, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, tus pecados son perdonados. Ya está. Cuando Jesús dice, levántate y anda, levántate y tú andas. Cuando dice al demonio, sal fuera, sale fuera. Son palabras de poder. De poder. ¿Entiendes este concepto? De poder. Es decir, no se puede resistir a eso. Cuando Jesús dice, hágase, se hace. No puede quedar sin hacerse. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Claro, para esto, para los escribas, fariseos, esto era una blasfemia. Porque, claro, te estás haciendo igual a Dios. Tú no puedes ser Dios. Pero Jesús insiste, sí, es que yo soy Dios. Soy Dios. Yo soy una de las personas de la Trinidad. ¿De acuerdo? Y por último, me encanta, nunca hemos visto tal cosa. Qué bonito, ¿no? Todos los que estaban en la casa y todos los de fuera y todos los que estaban mirando se asombran de esto. Nunca hemos visto tal cosa. Muy bien, primer flash de la mañana. Espero que te haya bendecido. Te vas a acordar de la historia de estos, ¿eh? Seguro que sí. Vamos al segundo flash. Llamamiento de Leví. Bueno, ¿quién era Leví? Leví es Mateo. Mateo es uno de los 12, que es el que escribió el Evangelio de Mateo. ¿Mateo quién era? Mateo era un cobrador de impuestos, muy mal visto en la sociedad judía. Vamos a explicar un poco esto. A ver, Israel estaba bajo la dominación de los romanos. Los romanos eran potencia dominante. Los romanos básicamente lo que querían era dinero. Si había dinero, no hay problema, ¿vale? Yo te invado, te pongo los impuestos, tú me los pagas y paz. No me los pagas, te aniquilo. Así funcionaba la cosa. Sin más ni menos. Pero claro, ¿pero quién cobraba los impuestos? No lo cobraban los romanos, los cobraban los publicanos, que eran judíos. Entonces, los romanos contrataban a un judío en cada pueblo y ese, como Hacienda, ¿no? Cuando haces la declaración de la renta, pues igual. Cada cierto tiempo iban por el pueblo, ponían la mesa y todos tenían que venir. Y pagaban un tanto por ciento de impuestos. Eso iba para Roma. ¿Por qué estaban tan mal vistos? Primero, porque estaban colaborando con el imperio invasor. Y segundo, porque se quedaban con un montón de pasta. ¿Entiendes? Primero, porque estaban colaborando con los romanos. Y segundo, porque 3 para César, 2 para mí. ¿Entiendes? 5 para César, 1 para mí. Y entonces, claro, eran muy ricos. Gente muy rica. Dice que, si lees en el versículo 13, que va caminando Jesús, se pone delante de la mesa de los tributos, que es esta mesa que os digo yo, y le dice a Mateo, sígueme. Y va Mateo y le sigue. Qué cosa, ¿no? ¿Qué vio Mateo en Jesús? Es que es sorprendente. Estás allí con tu dinero, tus historias, ¿no? Cobrando a todo el mundo, de repente se acerca un tipo a que no conoces de nada, que se llama Jesús, que no sé qué, te mira, sígueme, y tú vas y dejas todo y lo sigues. ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona esto? Un milagro, es algo misterioso. Y la cuestión es que le sigue, deja todo, le sigue y además le convida a una comida, le invita a su casa a comer. Le invita a comer y cuando llega Jesús a comer, ¿quiénes están allí en la mesa, en el banquete? Pues todos los amigos de Mateo. ¿Y quiénes eran los amigos de Mateo? Pues todos publicanos, toda la mala gente del pueblo, todos estaban allí sentados, ¿verdad? Todos estaban allí. Pero Jesús entra
Jesús nunca ha tenido ningún problema con esto. Jesús habló, comió, compartió con todo tipo de gente que tú te puedas imaginar. Desde el más pobre al más rico, desde el más poderoso al más humilde. Nunca tuvo ningún problema en estar con quien sea que tuviese que estar. Llega entonces a la casa, se sienta y los fariseos y los escribas que estaban siempre contradiciéndole, claro, le ven que entra en la casa y le ven que está comiendo con, no solo con Mateo, sino con un montón de gentuza, según ellos, todos eran gentuza menos ellos. Entonces, le ven allí con toda esa gentuza comiendo y le dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Come y bebe con publicanos y pecadores, pero está con la peor calaña. ¿Y qué les dice Jesús? A los fariseos. ¿Qué les dice? Al oír Jesús esto les dijo, escucha, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Interesante, ¿no? Tú cuando vas ahí al ambulatorio, ¿a quién te encuentras ahí en la espera? Cuando vas a que has pedido cita al ambulatorio, llegas allí, tengo para las 12:30, te sientas y al lado tuyo hay otros 10, ¿a que sí? Uno así, el otro así, el otro que no habla, tú tampoco hablas nada porque vas medio doblado. Yo todavía no he visto en la cola del ambulatorio a uno sano. Tú sí. Yo no he visto a uno que esté sano, pones a la cola para que le vea al médico. Es que tampoco te da ni cita. Porque si llamo para ver al doctor, ¿pero qué le pasa? Nada. ¿A nada? Usted, aquí nadie le va a atender si no le pasa nada. Jesús dice, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Y los sanos, por eso a la iglesia siempre van a venir y siempre vamos a venir gente necesitada. Pero eso es lo normal. Si ves a uno entrando por ahí que está sano, pues eso no necesita nada. No, yo lo tengo todo, yo no hay ningún problema, pues ya está, tú no necesitas a nadie, ni a Jesús tampoco. Pero cuando entra alguien necesitado es porque es que Jesús está buscando a los necesitados. ¿Amén? Así que fíjate, en esta historia encontramos otro principio espiritual, es que Jesús está buscando a los enfermos. Pasamos rápidamente a la siguiente escena. Le preguntan sobre el ayuno, otra vez a Jesús. Dicen los fariseos, oye, nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no vemos que ayunan nada, tanto el día comiendo contigo. ¿Y qué le dice Jesús? Tranquilos, vendrá tiempo cuando el esposo, está hablando de él, les será quitado y entonces ayunarán. Y entonces Jesús, aparte de eso, les dice una cosa muy interesante. Dice, porque nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. En aquel tiempo, el vino se conservaba en una especie de pellejos de animales, ¿verdad? No se echaba en botellas, sino en pellejos de animales. Y claro, cuando tú tenías una cosecha que querías guardar, tenías que utilizar un pellejo nuevo. Porque tú echabas el vino nuevo en el pellejo nuevo y cuando iba fermentando el vino, el pellejo se iba adaptando, ¿me entendéis?, al vino. Pero si tú echabas vino nuevo en un pellejo que ya estaba usado, se perdía, se estropeaba. Tenía que ser siempre el vino nuevo en un pellejo nuevo. Y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué les dice Jesús esto, no? Porque las cosas que Dios te habla son cosas totalmente nuevas para ti y para mí. Cuando tú vienes al Evangelio, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú te arrepientes y te conviertes en cristiano, todo va a ser nuevo para ti, ¿o no? Tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, tu forma de reaccionar, es nuevo, es vino nuevo. Si intentas echarlo en un odre viejo, se estropea. Lo nuevo de Dios tiene que coincidir también con lo nuevo tuyo. Es decir, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que Dios nos pide, no esperar que Dios se adapte a mí. Dios no se va a adaptar a mí, yo me tengo que adaptar a Dios. Yo soy el que tengo que cambiar, yo soy el que tengo que ser transformado y sanado. ¿Me entiendes? Es lo que está diciendo Jesús. Si tú intentas, por eso es imposible
vivir el cristianismo sin Cristo en el corazón. Hay gente que intenta vivir a Cristo sin... Yo quiero ser cristiano sin Cristo en el corazón, pero eso no se puede. Es como echar vino nuevo en un odre viejo, se estropea. No vale. Por eso, para que la vida cristiana sea efectiva, primero tenemos que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio en el corazón. Tiene que haber una verdadera conversión. Cuando tú te conviertes de corazón a Cristo, todo lo nuevo va a entrar en tu corazón de manera sencilla. ¿Sí o no? Si no, es imposible. Jesús, ¿qué le dijo a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino, no puedes entender nada, no puedes entender la Biblia, no puedes entender lo que Dios te pide, no puedes escuchar a Dios. Para ti es todo un misterio. Así que Jesús aquí, otra vez nos da una lección. Lo nuevo de Dios tiene que adaptarse a una actitud nueva en nosotros. Así es como Dios obra. Nosotros hacemos nuestra parte con un espíritu receptivo, y luego Dios me habla cosas, claro, que serán nuevas para mí. Como decía Pablo, ¿no? El que robaba no robe más, ¿no? El que era un blasfemo deje de blasfemar, que eran cosas nuevas, ¿no? El que estaba todo el día amargado empieza a perdonar. ¿No decía eso Pablo? Cambios en las maneras de pensar. No, es que yo soy así, ya, pero no vale. No, con Cristo no te vale eso. Es que yo nací así, no, ya, pero no vale. No funciona. Hay que hacer los cambios que el Señor espera que hagamos en nuestras vidas. Amén. Y por último, otra vez, otro cambio de guión. ¿Entendéis esto que estoy mostrando, no? Los cambios de escenas. Ahora, se olvida de las odres, se olvida de todo eso y nos lleva a que aconteció, versículo 23. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Qué había pasado? ¿Un mes? ¿2 meses? No sabemos. Pero esto aconteció. Aconteció que al pasar él por los sembrados, escucha, un día de reposo, los discípulos empezaron a coger gavillas. En Israel había una costumbre que era ley. Tú no podías cosechar todo lo que tenías para cosechar. No podías. Si tenías un campo de trigo, tenías que dejar las esquinas sin cosechar. ¿Para qué? Para que los pobres, cuando pasasen, o como los caminantes, cuando iban camino, pudiesen coger de ese trigo que tú habías dejado unas espigas. ¿Entiendes? Se las comían. Y si era un hago de uvas, pues tenías que dejar unos... No podías tenías que dejar algo para los pobres. Entonces lo que hacen los discípulos es algo normal, ¿eh? Tampoco están haciendo nada raro. Iban por el camino, vieron las espigas que estaban allí, dejadas a propósito, y las cogen. Pero ¿cuál fue el pecado? Grave pecado que cometieron. Que lo cogieron en un día de reposo. Día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Es el sábado judío. El Sabbat famoso que habéis escuchado. Hoy en Israel lo sigue celebrando igual, ¿eh? En Israel los sábados se para todo. Gobierno, todo se para. Excepto hospitales y todo esto, ¿no? Como el domingo nuestro, pues ellos tienen el sábado. Entonces el sábado, en este sábado, o era un sábado, los discípulos cogen esas espigas. ¿Y qué pasa ahí? Pues que otra vez los fariseos, siempre vais a encontrar a Jesús y los fariseos. La escolta, yo siempre llamo la escolta. Fíjate en esto, siempre va Jesús predicando y siempre va acompañado por los fariseos, los escribas que eran parecidos a ellos, gente que estaba siempre juzgándole y machacándole, ¿no? Entonces siempre detrás de él. Iba para aquí, pues ellos detrás, siempre, la escolta. Y ahí estaban, y lo ven. Jesús, para, mira, tus discípulos están pecando. ¿Por qué están pecando? Están cogiendo espigas en un sábado. Eso es pecado. No se puede hacer nada en el sábado. Hay que estar quietos en la casa. Y entonces Jesús le pone el ejemplo de cómo David, ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Pues un día que iba con hambre, escapando de Saúl, precisamente entra donde estaba el sacerdote Abiatar y se come los panes, unos panecillos que había en el templo, que se utilizaban para, otras cosas, y se los come, ¿no? Y aquí es donde Jesús va, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho
por causa de el hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, que soy yo, es Señor del día de reposo. A ver, lo que Jesús dice es que, a ver, primero se hizo al ser humano, Dios creó al hombre, ¿no? Vale. Y después dijo, descansa el séptimo día. Esa es la orden que Dios dio. Primero crea al ser humano, Adán y Eva, y luego dice, el séptimo día paras. No coge y hace 7 días y después del séptimo crea al hombre allí. Es lo que está diciendo, ¿no? El día de reposo se instituyó para que el hombre descansase. No al revés. No se instituyó primero el día de descanso y luego se formó al hombre. Es más, dice, es que yo soy el Señor del día de reposo. Es que yo que soy Dios, yo soy el que di la orden esa de que se descansase. Claro, ellos estaban tan obcecados con sus normas, sus leyes, no las leyes que Dios les había dado a Moisés, sino todo el montón de leyes que habían creado ellos, pero cientos, no os podéis ni imaginar, estaban tan obcecados con eso que ellos pensaban que eso es lo que Dios quería. Estaban totalmente convencidos de lavarse las manos 20 veces, de esto, del otro. Pero luego, claro, luego se lo saltaban cuando querían. Hay un ejemplo muy gracioso, ¿no? Que suele contar y que es verdad. En tiempos de Jesús, la ley de Moisés decía que solamente podías caminar un tiro de piedra. Un tiro de piedra podía ser 50 metros o lo que sea, ¿no? Y no podías trasladarte de un sitio para otro. Entonces, ¿qué hacían estos los fariseos? Cogían un burro, un caballo, ponían encima del burro un pellejo de agua. Un pellejo, o sea, es un pellejo, ¿entendéis lo que es el pellejo, no? Que es como una ¿cómo llamarlo? Sí, de piel, donde se metía el vino, pues ahí lo llenaban de agua. Y ponían el pellejo encima del burro. Y luego se subían encima del burro. ¿Vale? ¿Entiendes, no? El burro con un pellejo de agua y yo me subo al pellejo de agua. Y entonces iban con el burro. Y entonces, estás caminando el día de reposo. Y decían ellos, no, estoy navegando. Yo no estoy tocando el suelo. Yo no estoy quebrantando la ley. Ya, pero eso es una... No. Yo no estoy tocando el suelo. Y cosas de estas, ¿no? Que suenan hasta graciosas. Pero ¿cómo podían revolver tanto la cosa, ¿no? Entonces, Jesús ante esto se opone y dice, no, a ver, primero es el ser humano. Y luego es la ley. Primero, es que no tenéis corazón, es lo que les decía, ¿no? Os habéis puesto tan delante la ley, las normas, que os olvidáis del ser humano. Por eso decía Jesús, quiero misericordia primero. Misericordia quiero y no sacrificios. Claro, vais al templo, estáis todo el día en el templo, estáis todo el día en el culto, estáis todo el día en la iglesia. Y luego no tenéis misericordia de nadie. Pero ¿qué fe es esa la vuestra? Anteponéis todos los mandamientos, y puede pasar también hoy en día, ¿eh? También puede pasar en las iglesias, incluso en las iglesias evangélicas. Hay algunas iglesias que son tan estrictas, con no sé cuántas normas que se montan, que dices, ¿y eso dónde está en la Biblia? No está en ningún sitio de la Biblia. Alguien se las inventó y ya está. Me contaba hace mucho tiempo un pastor, ¿no? Cubano, me decía, en Cuba no se puede predicar sin la corbata. El santo trapo le llamaba. El santo trapo, me tengo que poner el santo trapo todo el rato. Si no llego con el santo trapo al culto, ni me escuchan. ¿Dónde está la Biblia que yo tengo que predicar con corbata? Que alguien me lo diga. Alguien lo inventó. Alguien lo puso en alguna norma, alguien la siguió y tal. Y ya está. Y se queda como norma. Y si no cumples esa norma, estás, no sé si pecando, pero, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Las normas están bien, siempre que tengan un criterio, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden. Y que tengan una medida, hay que diferenciar entre lo principal y lo secundario. Hay cosas en la Biblia que son principales, claro que sí, y hay otro montón de cosas que son secundarias. Por eso decía Pablo, en tiempos ya al principio de la iglesia cristiana, ¿no? Decía, algunos guardan la luna nueva
otros guardan no sé qué, otros, bueno, decía Pablo, que cada uno que haga como él vea. Que tú, hay cristianos también, que se llaman los cristianos mesiánicos, ¿no? ¿Sabéis? Que ellos creen en Cristo y todo eso, pero luego guardan algunas normas, por ejemplo el sabbat, ellos respetan el sabbat, o no comen cerdo, porque bueno, hay que respetarles, ¿verdad? ¿Eso te hace más santo o menos santo? No, pero en su manera de ver las cosas, quizás porque también tienen ascendencia judía y la cultura influye, pues hay que respetarlo. Pero no me puedes decir a mí que no soy judío, ni que soy judío mesiánico, ni que nada, que por ejemplo que no coma cerdo. Porque la Biblia dice que en Cristo todos los alimentos son limpios, ¿no? Cuando los bendecimos. O no me puedes decir que, oye, llévate la corbata porque si no, no eres un buen pastor. A mí esos cuentos no me cuentes. A mí cuéntame lo que esté aquí. Yo todo lo que está aquí te lo rebatiré, te lo discutiré y lo miraremos. No podemos hacer entonces, como digo, de estas normas secundarias un obstáculo. Y a veces son obstáculos en las iglesias. Y eso no puede ser. Ya lo decía Santiago. Ah, claro, cuando al culto viene uno bien vestido, ¿verdad? Ven, hermano, siéntate aquí adelante. A ver, ponle el aire acondicionado aquí al hermano. Que esté fresquito. Y si entra una persona andrajosa, un pobrecillo, los sentáis ahí atrás, que no moleste. Dice Santiago. ¿No dice Santiago eso? ¿Y qué dice? Estáis haciendo acepción de personas. Estáis dando un valor a unas personas en relación a otras personas, que Dios no hace eso, porque para Dios no hay acepción de personas, no hay judío, no hay libre, no hay romano, no hay griego, no. Para Cristo tú tienes el mismo valor que cualquier otra persona. Tendrás una posición en la sociedad, tendrás una posición en la iglesia si quieres, pero en cuanto al valor es el mismo. Es decir, que la misma sangre que te perdona a ti, me perdonó a mí. No hay otra sangre especial para ti. ¿Entiendes esto? Tus pecados son igual de horribles que los míos. No importa quién seas. Me da igual quién seas. Te vas al infierno igual que yo, si no me arrepiento. Así que, lo que aquí Jesús enseña es esto, ¿no? Cuidado con hacer de cosas totalmente secundarias un obstáculo. ¿Respetamos? Sí. Yo respeto. Hermano, que tú quieres predicar con corbata, ponte la corbata. Hermano, que tú entiendes que no tienes que comer no sé qué alimento, no lo comas. Ah, es que yo creo que para mí Dios me pide que el sábado. Pues una vez conocí a un chico de estos y fui a su casa de visita y estaba claro, como el sábado no pueden hacer nada, estaba cocinando el día anterior. Y tenía que tenerlo todo porque se quedan quietos, ¿no? Se quedan súper quietitos. Bueno, el Antiguo Testamento tenía porque, te digo una cosa, si Dios no hubiese puesto esa norma, los judíos no hubiesen parado nunca de trabajar. Nunca. Es más, las otras culturas que había alrededor de Israel no guardaban este día, ¿eh? ¿Te piensas que los filisteos y otros guardaban esta norma? Que va, ni los babilonios ni nadie. Esto del descanso es típicamente judío, que lo hemos heredado los occidentales, menos mal. Así podemos descansar el domingo. ¿Entiendes? Si no, esto sería... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lunes, martes, miércoles, jueves, domingo y empieza la semana. Y aquí no descansa nadie, ¿eh? Y la ley de Moisés no solamente mandaba descanso a los hombres, sino también a los animales. Los bueyes también tenían que descansar. Los burros también tenían que descansar. Las gallinas también tenían que descansar. Aquí descansa todo el mundo. Se para. Y bueno, era salud para ellos. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie. Vamos a despedir esta reunión. Espero que el Señor algo te haya hablado en esta mañana. Y lo que quiero es también animarte a que tú puedas investigar, puedas hacerte un estudioso de la Biblia, porque es lo que te va a ayudar y te va a bendecir en tu vida, ¿no? Y si con estos mensajes podemos dar un poco de luz, un poco de contexto, pues cuando tú lo leas en tu casa, puedas entender y Dios te pueda hablar algo más. Amén. Además de recibir pues la palabrita que siempre recibimos, ¿no? La promesa, la enseñanza, la exhortación, todo eso siempre es bueno para nosotros. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que en esta mañana nos alumbre el entendimiento para que ahora sea el Espíritu Santo el que también trabaje en nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios no es información, es revelación. Acuérdate, no estamos informando, estamos revelando cosas de Dios.
Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu maravillosa presencia en este lugar, porque tú nos has permitido estar aquí a cada uno de nosotros. Un día nos llamaste, nos salvaste, perdonaste nuestros pecados, nos diste vida nueva y por eso es que estamos aquí. Amado Dios, te doy también gracias por el tiempo que hemos podido alabarte, adorarte a través de la música. Gracias también, Dios, por ese testimonio bonito que hemos escuchado. Y ahora pedimos que tu palabra venga obrando en nuestras vidas. Señor, que sea tu Espíritu Santo ahora a cada uno de nosotros, hablándonos en aquella área que necesitamos. Y oro también por la semana que está a punto de empezar. Volveremos a los trabajos, a las ocupaciones. Señor, acompáñanos, guíanos. Que podamos ver tu mano, en nuestras vidas y en las vidas de aquellas personas a las que queremos. Muestra tu poder, muestra tu gloria en nuestras vidas y las vidas de los demás, por esas personas por las que oramos. Acompáñanos y guíanos por tu Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.